Bien. Eh, Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Entonces, ok. Les ruego que entonces mantengan desconectados los micrófonos, salvo cuando quieran preguntar, para que llevemos un orden en la discusión. Voy a entonces activarlos, pero dejen de tener entonces... Ok. Entonces tratan de mantener los micrófonos desconectados, salvo que quieran preguntar. Y recuerden también, si es que quieren hacer alguna observación, colocarlo vía el chat. También lo estoy mirando por si acaso. Entonces, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces tratemos, Sí. recuerden de mantener entonces, pueden preguntar, pero van cortando el micrófono para que podamos todos escucharnos bien. ¿Ok? Por ejemplo, ahí hay un par de micrófonos que están abiertos, que no están haciendo interferencias, que si los pueden cortar, se los agradeceré. ¿No? Hay como 3 más que están abiertos, que, ok, traten de cortarlos para que no tengamos problemas al hablar. Ok. Entonces, vamos a comenzar la clase hoy día. Voy a hacer algunas pequeñas ¿cómo se llama? Discusiones, lo que hemos estado discutiendo el último tiempo. Entonces, lo último que habíamos estado hablando eran de elementos matemáticos básicos, así que voy a hacer un pequeño resumen o suficientemente alargado para ver que entiendan, o por lo menos las propiedades que quiero que entiendan bien. En las otras clases fue un poco más detallado para definirles propiedades, pero yo creo que esas propiedades no son tan fundamentales que las manejen con esa profundidad, pero lo que sí necesito que entiendan algunas cosas de ellas más claramente. Entonces, lo primero que hablamos fue cuál es la idea. Bueno, quizás lo voy a motivar con esta idea que llamamos, que acá está, que es lo que llamamos el rotor. Entonces voy a colocar esto un poco más abajo. Ok. Ok, déjenme checar, estamos viendo la pantalla. Sí, ok, estamos bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, acá está ilustrado un poco. Esta idea viene esencialmente de lo que les dije, el rotor es esencialmente un concepto que tiene que ver que cuando un campo vectorial está girando, como se muestra aquí en la figura, o sea, las flechas representan un campo vectorial, este concepto... Profesor está temblando. Está temblando fuerte. Oye, Sí, sí. bueno, sí. Manténganse tranquilos, digamos, no debería pasar nada. Digamos. Está disminuyendo la intensidad, así que deberían estar tranquilos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Están todos más tranquilos ya? Ok. Ya pasó la onda, así que les haré notar que fue breve, así que eso quiere decir que no es tan intenso. Digamos. Cuando es muy intenso es que, bueno, quiere decir que está ocurriendo algo muy fuerte en algún lugar. Ok, entonces volvemos a lo que estábamos discutiendo. Entonces tenemos estas flechas que se representan acá. Ok, traten de mantener cortados los micrófonos, si no vamos a tener demasiada interferencia. Entonces, como vemos acá, vemos que estas flechas, si quieren, pueden representar como el campo velocidades. Entonces, si uno coloca un objeto ahí, entonces, si uno coloca un objeto, entonces podemos ver que esto debería girar, o sea, pensando en la velocidad. Entonces, esta idea muy simple que se viene en la teoría de fluidos va a ser un concepto muy relevante. Entonces, voy a volver unos segundos a la página y después vamos a volver acá a la página web. Voy a volver simplemente a la página de cuaderno que está usando para poder compartir o explicarles cosas. Entonces, debiera aparecer en unos segundos. Espero que haya aparecido. Aquí está. Entonces, acá. Ok. Entonces, okay, déjenme lo que queremos hacer entonces, o la idea básica que queremos hacer es, entonces llamamos complementos matemáticos. Y lo que necesitamos entonces es simplemente dar un campo vectorial. Nos imaginamos que este campo vectorial lo tomamos con algún color, por ejemplo este de acá, verde, y entonces esto ocupa todo el espacio, pero estas flechas, en el caso lo vemos bien con los campos eléctricos, van cambiando. Entonces, lo que nos tenemos que imaginar, el rotor, es que las propiedades que queremos medir es que si yo aquí coloco unas paletas imaginarias, me imagino algo así, entonces si esto es una velocidad, va a golpear acá y va a golpear acá, pero si las velocidades no son las mismas, va a hacer que esto gire, y entonces va a ser esta cantidad lo que llamamos el rotacional.
Entonces este es el concepto que queremos desarrollar, que entonces si a este vector lo llamamos f, el rotacional entonces es rot de f, y esto lo llamamos el rotor o rotacional de f. ¿Sí? Entonces, esta rotacional nos va a medir cuánto gira. Esta cantidad que está acá nos va a medir cuánto gira este vector de campo. Por ahora es estático, incluso va a ser más interesante cuando los campos se estén moviendo en el tiempo. Entonces, lo que importa o entender esto y por qué usamos este signo es que este operador que está acá, lo llamamos nabla. ¿Ok? Nabla. Lo voy a colocar acá abajo, lo llamamos nabla. También nos gusta a veces llamarle el gradiente, pero este operador, lo interesante, y porque está acá como si fuera un vector, es que es equivalente, si lo representamos en coordenadas cartesianas, a simplemente derivar de la siguiente forma. Uno deriva y mantiene las coordenadas. Esto como es lo importante. Entonces, yo lo que hice fue antes mostrarles qué era esta propiedad que teníamos que llamábamos rotor, como lo entendíamos, y lo que descubrimos que efectivamente era equivalente a hacer algo así como el rotor o el producto cruz entre este operador y f. O sea, lo que yo demostré era que a partir de la definición que les enseñé que tenía de rotor, pero eso lo que me importa es que en realidad el rotor de f lo podemos entender simplemente como el determinante, si colocamos acá x, y z, y acá colocamos simplemente de x, de y, de z, ¿de qué cosa? De f de x, componente f de y, componente f de z. Eso nos da entonces qué es el rotacional. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si calculamos la componente x, es decir, si uno quiere saber cómo se apunta la componente x, usamos la regla de los determinantes menores, y eso nos queda entonces que debería ser simplemente, mnemotécnicamente lo que les dije fue que eso era, si es la componente x, la próxima variable que viene es y, después viene f de z, y simplemente después permutamos, así que nos queda de z, derivada de z de f de y, y eso es la dirección x. Y así para cada coordenada, es decir, que si lo hacemos ahora en la coordenada y, volvemos a hacer con el determinante, eso es simplemente y, después de y viene z, así que entonces será la derivada de z de f de x, y menos, después permutamos simplemente, nos queda f de z. Y en z, después de z viene la coordenada x, así que es de a de x, de f de y, menos de y de f de x. Entonces, esta cantidad que está acá es lo que llamamos el determinante, es el rotor, perdón. Esto que está acá nos da, lo estamos llamando el rotor de un campo Profe, F. ¿Sí? en la definición de gradiente, el de Z es, o sea, Z, tiene un error. sí, sí, perdón, es de Z, sí, lo dije y lo escribí mal. Es de Z, es Z unitario, ¿cierto? Sí. Efectivamente, eso es así, y eso nos da esto que está acá. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Entonces, esta cantidad nos dice si un campo gira o no gira. Si volvemos, por ejemplo, a un caso simple que uno se puede imaginar, hay muchos casos simples, pero obviamente pueden ser distintos, pero les voy a mostrar uno quizás mejor en la página web. Había uno interesante que quiero mostrarles. Entonces, si volvemos acá, entonces acá, bueno, está la definición, simplemente acá dice cómo opera, aquí hay un ejemplo, dan un campo, por ejemplo, el que estamos viendo ahí, que es de la forma menos x por y, y si uno calcula estas derivadas que les acabo de hacer, lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean mejor, si uno entonces coloca f igual a simplemente el vector menos y x 0, que corresponde efectivamente a tener flechas que se están moviendo así. Entonces, naturalmente esperaríamos que si colocamos, es como casi la misma imagen cuando tienen un tocadisco o un tornamesa, cuando está girando un disco, ven que cada punto la velocidad va aumentando, o que a medida que se alejan, de hecho aumenta linealmente. Lo que uno ve es que efectivamente si uno coloca un objeto acá, va a girar acá, se va a mover hacia allá, y si lo coloco acá, se mueve hacia acá. Lo interesante es que el tocadisco, cuando lo vemos que todo gira con una única velocidad angular. Entonces, a pesar que las flechas van creciendo, esto va girando sólidamente. Esto el rotor nos muestra perfectamente. Si le calculamos el rotor a este F, que son las flechas que está acá, vamos a contar que primero va en la dirección Z, es un vector que apunta hacia nosotros, y efectivamente da cuenta cómo esto está girando. ¿Okay? Así que efectivamente el rotor me enseña cómo algo gira. Entonces, en esta página que está acá, todas estas páginas están disponibles a todo esto en
la página de nuestro curso, las voy colocando ahí, voy actualizando, así que las tienen que ir viendo de a poco. Bueno, está en inglés, pero también hay una versión en español. Acá está la definición usando superficie, una propiedad que les mostré, pero yo prefiero que lo vean más bien como el rotor, simplemente el operador diferencial con F. Acá está escrito el rotor en coordenadas cualquiera. O sea, uno lo puede escribir en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, en otras coordenadas, y a mí me parece más cómodo, en vez de escribirlo así, me gusta más cómo está escrito la versión en español, que esto que está acá, que les dije que cuando uno escribía en distintas coordenadas ortogonales tienen que ser, acá está, bueno, como se los acabo de mostrar, el rotor está exactamente haciendo este determinante, pero acá está escrito en forma general. Si uno ocupa coordenadas polares, por ejemplo, hay que usar los factores de escala de las coordenadas polares. Si uno ocupa en coordenadas cilíndricas, los factores de escala de coordenadas cilíndricas. Si uno ocupa coordenadas elípticas, los factores de coordenadas de escala elíptica. Y cualquier factor de coordenadas en las variables que están usando representación, siempre y cuando sean ortogonales. ¿Okay? Si los vectores de base no son ortogonales, a pesar de que estamos viendo, esta fórmula cambia. Pero casi todos los problemas que miramos en general son coordenadas ortogonales, así que yo recomendaría que se aprendan quizás este tipo de estas expresiones, porque permite calcular el rotor en cualquier tipo de coordenadas. Acá simplemente para ilustrar, bueno, voy a volver sobre esto, esta es la parte que interesante de la física, quiero volver, pero acá abajo hay ejemplos. Aquí hay otro ejemplo, este es exactamente el mismo que le estaba mostrando al principio, si algo rota como un sólido rígido, como un tocadiscos, es el típico campo, si uno le calcula el rotor, en este caso sale constante, sale 2, el cálculo está hecho ahí, o acá está en 3 dimensiones, o sea, uno puede tener algo que en este caso lo escriben acá, está en 3 dimensiones, x cuadrado, y aquí calculan el rotor y obviamente nos da un número que es el que está acá. Entonces son distintos ejemplos para ilustrar cómo uno calcula el rotor. Entonces lo que yo necesito que conozcan bien son dos cosas en la práctica, o sea, que necesito que manejen, al menos deben manejar, digamos, con soltura, digamos, es decir, que les sea cómodo, es por un lado, deberán ser capaces de manejar esto, saber que el rotor, entonces, es esencialmente, tenemos esta definición matemática que nos dice que es el volumen, cuando el volumen tiende a cero, el producto de la normal por F, pero esa es poco operativa. Lo que va a ser operativa es que lo vean simplemente como el producto cruz entre este operador diferencial, que es nabla, ¿ok? Cruz F, y eso nos da esto, son coordenadas cartesianas, muchas veces más bien lo van a calcular así. También es útil que lo conozcan en coordenadas curvilíneas usando la fórmula anterior, ¿ok? Eso es también práctico. Y lo otro que necesito que conozcan es, el gran resultado en realidad que necesito que conozcan es lo que llamamos el teorema de Stokes, que lo vamos a empezar a usar prontamente en muchos aspectos. Así que, ¿cuál es el teorema que necesito? Que se los demostré, pero no es necesario que sepan la demostración, no es eso lo que quiero que sepan, sino quiero que sepan operar con él. Lo que nos dice esto es casi cómo poder integrar. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si yo tengo una superficie cualquiera, me imagino una superficie que puede ser tridimensional, ¿eh? No es necesariamente una superficie plana. Esta superficie va a tener una frontera, esta que está acá, lo voy a representar en rojo para que quede claro que esa es la frontera. Entonces tenemos esta superficie que es tridimensional, S, ¿ok? Y lo que está en rojo es lo que llamamos su frontera. Entonces, lo que necesito que aprendan bien es que la integral de superficie S del rotor de cualquier campo F, ¿ok? Entonces, F ocupa todo el espacio, pero en particular me preocupa integrarlo solo en esta superficie S, pero está ocupando todo el espacio F. Eso va a ser igual ¿a qué cosa? Fíjense como esto es como algo así, como una derivada, es muy interesante este resultado, es que me va a disminuir la integración, en vez de ser, perdón, una integral de superficie, como coloqué acá, esto se va a transformar ahora en integral de frontera, y ahí se fijan, ahí entonces ya logré eliminar una de las integrales, y como es de frontera, obviamente la frontera va a estar cerrada, y simplemente f por delta L, que va a ser el elemento de integración en la frontera. ¿Okay? Entonces, este teorema
es el que realmente necesito que lo traten de asimilar lo más posible que puedan, ¿no? O sea, entonces nos dice, esto va a ser nuestro análogo cuando teníamos la integral de una derivada, es simplemente la primitiva, entonces eso nos permitiría, digamos, ver. Ok, veo que Profe, hay una algo. pregunta. No lo Sí, escuché todavía, tía. ok, ¿cuál es la Eh, pregunta? ¿Cómo le ya, fue? Espero, sí. la Cami quiere hablar, ¿o qué? Voy a hablar yo. Ok, sí, La parte derecha del teorema, sí, está ya, perfecto. el F es un producto punto con el DL. Sí, Y eso es un diferencial, o sea, el borde del, como que sí, en el perdón. fondo estamos en Acá una me faltó dimensión. colocarle, solo un segundo, me faltó colocarle que esto aquí está multiplicado por delta S, eso también es un escalar. Una integral Ya, con elemento, cuando colocas delta S así, delta S así significa es la normal a la superficie por delta S, es un vector de elemento de superficie, es decir, imaginémonos que tenemos un pedacito de superficie acá, es entonces la normal va así y esa sería el delta S que estoy hablando. Ese es Profesor, simplemente el elemento de ya. integración por la normal. ¿Sí? Es que, profe, la pregunta como que en resumen que le quería decir es, la parte derecha de ese teorema es la integral que hemos estado haciendo en todo lo, por ejemplo, el auxiliar hasta ahora, ¿o no? Esta parte de acá, claro, esto es lo que llamamos, es una integral de camino. O sea, cuando colocas esto, este símbolo que está acá, que es f por delta L, ¿qué es esto? ¿Ah? En este caso es especial, porque la frontera, como es una superficie, está cerrada. Pero este símbolo de acá es lo que aprendiste, lo que llamábamos trabajo. ¿Qué es esto? Es, dada una trayectoria, que es una curva, llamémosla gamma, lo que tú calculabas era que la curva tiene un elemento de integración que llamamos delta L, que simplemente es normal, es un diferencial normal, y el F es un campo vectorial que puede apuntar en la dirección que le dé la gana, no necesariamente va a ser paralelo a la superficie, puede ir en cualquier dirección. Entonces lo que haces ahí es el producto punto entre F y el elemento normal. ¿Ok? Eso que está ahí era la misma noción que aprendiste hace mucho tiempo, que lo llamaste trabajo. ¿Ok? El trabajo era un integral de camino, ¿ok? Era un integral de camino, voy a acá con más cuidado, era un integral de camino que dada una trayectoria te da eso. Ahora, la diferencia con esto, cuando colocas el símbolo y coloco este círculo que está acá, el camino tiene que estar además cerrado. Es decir, que este camino que voy a tomar tiene que ser sí o sí un camino cerrado, y sobre un camino cerrado cualquiera siempre sostiene muchas superficies, todas las superficies que tienen como frontera esto que está acá. Por ejemplo, en el plano sería eso, pero te la puedes imaginar tridimensional como la figura de acá. ¿Ok? Puedes tener todas esas opciones. ¿Ok? Entonces, esto que está acá nos dice que, para volver a resumir, nos dice que la integral de superficie del rotor es igual a la integral de camino en su frontera. Y este realmente es el gran resultado del cálculo porque es cómo nos va a enseñar a poder integrar en más dimensiones. Porque por ahora, cuando teníamos variables unidimensionales, simplemente sabíamos que la derivada, la integral de la derivada de una función directamente nos daba la función. Sin embargo, en este caso nos dice que para poder integrar en más dimensiones, la forma de extraer una integración es a través de este teorema. Por eso es la importancia que tiene este teorema. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Alguien tiene una duda más o seguimos avanzando? Sí, yo tengo una duda, profe. sí, En la parte derecha, o sea, en la parte izquierda de sí, acá. de la igualdad, sí, ahí. Por ejemplo, ya, primero se hace el producto cruz es El decir, el rotor. rotor, ¿cierto? Sí, Ajá. Y luego de ahí cuando usted dice que se hace producto punto con la normal, es sí, decir que, por ejemplo, en la normal podría ser, no sé, 0, 1, 0, y ahí va como sobrevivir como claro. solamente Eso. No, un término, ¿no? es exactamente eso. O sea, eso te da un vector. Mm, Ojo, puede estar cambiando sobre la superficie, pero ese vector ajá, que está acá, efectivamente el producto punto, dos vectores, te da un escalar. Y después integras ese escalar que es una función. Esto acá es perfecto. simplemente un número. O va a ser una función. Y esto acá también va a ser una función porque esto es un vector por otro vector, luego un escalar y lo integras. Ya, sí, ¿Ok? gracias, profe. Bien, entonces, para el rotor solo necesito que recuerden estas dos cosas fundamentales. O sea, nunca olvidar, el rotor va a ser algo así como el producto cruz entre este vector diferencial y un vector.
que simplemente se lo arregla memotécnicamente usando estas reglas de los discriminantes menores, así que es la forma de operar. En caso que esté en otras coordenadas, colocan los factores de escala y ocupan exactamente esta misma fórmula. Y lo otro que necesito que dominen bien es el teorema de Stokes. Son estas las dos cosas que necesito que manejen bien de un rotor para el curso. Con eso podemos realmente avanzar sin dificultades. Entonces, lo siguiente que les introduje como concepto fue algo que llamamos la divergencia. ¿Okay? No, perdón, les introduje lo que llamamos el gradiente. Todavía no le introdujo la divergencia, eso lo voy a hacer en el futuro, gradiente. Esto, primero, ok, voy a escribirlo acá, pero prefiero mostrarles la idea geométrica primero, antes de explicarles qué es realmente el gradiente. Entonces volvemos a la página web, esta vez está acá el curso, ok, acá, y en una de esas coloqué acá, coloqué el gradiente, pero está el link. Entonces el gradiente, ¿qué es lo que me gusta? Esta imagen que van a ver ahora, geométrica, ¿dónde está la imagen que me importa? ¿O está más arriba? Acá. Esta es la imagen que me importa. Entonces, esta imagen que ven acá es lo que importa. O sea, ¿qué es el gradiente? El gradiente es cuando uno tiene una superficie cualquiera, ¿ok? Eso llamamos un escalar. Una superficie es simplemente una función que está definida para todos puntos del espacio. Nos podemos imaginar incluso, en este caso es un plano, pero nos podemos imaginar incluso en el volumen, que cada punto del volumen tengo definida una función, por ejemplo, la temperatura. Y como en este caso simplemente es un plano, en cada punto del plano tengo definida un valor de algo, que puede ser por ejemplo la energía o alguna otra cantidad, y esta función a medida que yo me muevo en el espacio cambia. Entonces el gradiente, ¿qué es lo que va a hacer? El gradiente simplemente va a ser el vector. Acá de hecho está calculado el gradiente, son estas flechitas que están acá abajo. El gradiente lo que me va a enseñar es la dirección de crecimiento que tiene este campo escalar. Eso es el concepto físico que hay que entender. O sea, lo que me da es la dirección de crecimiento. Por ejemplo, estos otros gráficos que no sé si están acostumbrados, la gente en vez de graficar en 3 dimensiones, lo que hace es que coloca una barra de colores. Entonces, por ejemplo, colocan azul es grande, rojo es chiquitito, y en vez de representarlo en 3 dimensiones, hacemos lo que llamamos una representación de lo que llamamos un mapa de colores, donde azul significaría que tengo un montículo grande, y rojo sería un hoyo, y las flechas que ven ahí son el gradiente. ¿Okay? Son un poco el tipo de representaciones que uno puede hacer para tratar de entender lo que es el gradiente. Pero voy a tratar de explicárselo entonces un poco más con cuidado. Volvemos entonces a nuestra hoja para poder discutir qué es el gradiente. Entonces, el gradiente, esencialmente, lo que deben saber, y necesito que sepan bien, es que va a ser una operación que hacemos sobre un escalar. Phi es escalar. ¿Ok? Tiene que ser un escalar. Entonces, escalar. Obviamente el escalar está definido en todo el espacio, depende de X, de Y, de Z, o si quieren phi está definido en las coordenadas que usemos de representación del problema que queremos estudiar. Ahora, ¿qué es el gradiente? El gradiente, si usamos la misma idea que les hablé justo un poco antes, entonces va a ser lo siguiente, simplemente va a ser tomar derivadas y por lo tanto, ¿cómo vamos a definir el gradiente sobre un escalar? Es simplemente lo que llamamos la derivada direccional. Eso matemáticamente se escribe así. O sea, derivamos con respecto a un vector. Ya sé que eso es extraño, pero es eso lo que hacemos. Lo que llamamos derivada direccional. Y ahora, ¿qué significa esta derivada direccional? Significa simplemente, matemáticamente me tiene que dar un vector, es el resultado de esta operación, esto es un escalar, pero al derivar acá esto tiene dimensiones como si fuera un vector, y lo que es simplemente va a ser en coordenadas cartesianas, va a ser de phi a de phi en la dirección x unitario, de y a de phi en la dirección y unitario, de a de z en la dirección z unitario. ¿Okay? Y si lo hacemos en general en coordenadas curvilíneas y ortogonales, eso quiere decir esféricas, cilíndricas, etcétera, todas aquellas que son ortogonales. Entonces, esta operación va a ser un poco distinta. Entonces, esta acá se la aplicamos a nuestro caso cartesiano, pero quisiéramos hacerlo en otras coordenadas. ¿Okay? Entonces, en otras
coordenadas, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto va a ser en general una expresión también, esta es más fácil de recordar, por eso lo voy a escribir rápidamente, es simplemente 1 divide 1 partido por el factor de escala de las coordenadas de a derivada de la coordenada 1 de phi por el vector unitario 1 más 1 partido por el factor de escala de a de x2 de phi por e2 más 1 partido por el factor de escala de x3 de phi al vector e3. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si usamos coordenadas cilíndricas para un ejemplo, cilíndricas, los factores de escala de las coordenadas cilíndricas son e de ρ vale 1, h de z vale 1, y h de la coordenada azimutal, que es un ángulo, vale ρ. Por lo tanto, eso me dice que si quiero calcular el gradiente en coordenadas cilíndricas, simplemente va a ser d a de ρ, de phi en la dirección ρ unitario, d a de phi de a de z en la dirección z unitario, y ahora como lo hacemos con respecto a la coordenada, entonces que tiene un factor de escala no nulo, entonces 1 partido por ρ d a de phi phi mayúscula o bar phi, como lo llamamos muchas veces, en la dirección phi unitaria. ¿Okay? Entonces eso nos da el gradiente en otras direcciones, en coordenadas cilíndricas. Vuelvo a insistir, la interpretación física es de esto, es que si tenemos un campo escalar, por ejemplo, me imagino una cosa así, puede ser la energía o cualquier cantidad escalar. Entonces, si acá lo represento simplemente en 3 dimensiones, coordenadas x e y, en cada punto del espacio tengo este escalar phi que está acá, entonces en cada punto del espacio tengo un phi, y nos imaginamos que esto, bueno, es una superficie, entonces el campo, el gradiente de phi, que es lo que va a hacer la interpretación geométrica, fue lo que les mostré antes, me dice en qué dirección la función crece, me da la dirección que crece, es decir, que si yo fuera una montaña y calculo el gradiente, lo que vería que esta especie de brújula o gradiente, lo que me diría en qué dirección la montaña crece. Entonces phi, este gradiente phi, da cuenta del crecimiento de la función. Profe, ¿Sí? ¿puede escribir como más claro? Porque como que no diferencio mucho los ρ y los phi, Ah, ok. por Voy a favor. tratar de usar entonces quizás otra letra, pero los phi tengo que hacerlos así y los rho no, ok, debería no hacerlo. Pero voy a usar otra letra entonces, quizás volver a R. Tienes razón. Gracias. Ok, gracias a ti. Ok, entonces estas son las dos ideas que necesito que manejen bien. Si las manejan bien, estamos perfectos. Más unas propiedades que las voy a volver a colocar, pero las tengo de todas maneras en la página web porque son muy importantes que las usemos, digamos. O sea, cuáles son las propiedades importantes que usemos. Entonces, propiedades, necesito que también recuerden estas propiedades. La mayoría son muy simples de recordar, porque están relacionadas a cosas que conocemos de las derivadas. En realidad, como todos estos operadores son diferenciales, tienen que ver con derivadas, pero son las siguientes. La primera es que me dice que si yo aplico el gradiente a la combinación lineal de dos escalares, o sea, hago a por phi más b por psi, eso es simplemente a por el gradiente de phi más b por simplemente el gradiente de psi. Eso simplemente lo que me recuerda es algo que conocemos bien, que me dice que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Esa es la propiedad que esconde de atrás importante. Lo mismo para el rotor. Para el rotor, si hacemos el rotor de la suma de una combinación lineal de dos campos vectoriales, entonces lo que vamos a descubrir es que simplemente eso, el rotor de ¿qué? Va a ser igual al rotor de A por el rotor de F más B por el rotor de G. ¿Ok? Donde A y B, por supuesto, son constantes, son números fijos constantes. Entonces nos dice de nuevo lo mismo, nos dice que la derivada, entre comillas, de la suma es la suma de las derivadas. Eso es lo que nos está recordando. En un caso es el gradiente, en otro caso el rotor. Esta propiedad es la que usé y voy a volver a usar, es importante, la que nos dice cuánto va, el rotor solo se aplica a vectores, y se lo voy a aplicar a un vector que lo creo a través de usar un gradiente, y lo interesante, esto me da 0. Obviamente, si uno se recuerda un poco de geometría, esto me dice, obvio, esto me está diciendo que esto debería ser en la dirección de nabla, cruz nabla, y por lo tanto nabla, cruz nabla es 0, o sea, el producto cruz de dos vectores iguales o paralelos, entonces es 0, y eso es lo que me está diciendo esta propiedad, de forma abstracta, pero
lo que significa en realidad, viene una propiedad muy profunda, es que si uno calcula esto era las derivadas con respecto a las componentes, y el rotor era tomar derivadas en las otras componentes. Si uno calcula esto explícitamente en coordenadas cartesianas, lo que va a descubrir que esto es algo así como tener puras derivadas cruzadas, la derivada de z de phi menos la derivada de simplemente de z a de x de phi, y obviamente si esta función es 2 veces diferenciable, esto es 0. Es el origen matemático de esta propiedad, pero yo prefiero que lo recuerden y no lo olviden. Esto es simplemente que phi es paralelo como vector a phi. O sea, perdón, el nabla es paralelo a nabla. Tan simple como eso. Es la forma fácil de entender y porque esta notación es cómoda, porque uno ocupa las propiedades como si fuera un vector normal, a pesar que estoy haciendo una operación diferencial. Así que nos dice eso. Lo otro importante también es que nos dice, qué propiedad otra importante deberíamos saber, es que si tenemos el gradiente del producto de dos escalares, es decir, phi por psi, ¿qué es esto? Esto es simplemente el gradiente del primero por el segundo más el primero por el gradiente, o sea, perdón, es el gradiente del primero por el segundo más la primera función por el gradiente del segundo. Esto nos recuerda una propiedad que aprendimos hace mucho tiempo, simplemente que la derivada del producto es simplemente la derivada del primero por el segundo más la primera función por la derivada del segundo. ¿Ok? Usamos sistemáticamente las derivadas en cada uno y las vamos alternando. Así que nos da este tipo de propiedades. ¿Ok? Y la última que necesito que debiéramos conocer tiene que ver con en este caso, el rotor. ¿De qué cosa? El rotor de un escalar, phi por un vector. ¿Okay? Esto es vectorial, por lo tanto tengo que aplicar el rotor. ¿Y esto qué es? Entonces, si fuera la derivada, uno iría a ser la derivada del primero. Efectivamente, la derivada del primero, entonces, como es un escalar, solo podemos aplicar el gradiente y hacemos cruz f más. Ahora debería ser la derivada del segundo, pero entonces el primero es un escalar, pero el segundo es un vector, así que ese solo puedo aplicar eso. ¿Okay? Entonces, en general, estas propiedades son relativamente simples si uno tiene el cuidado de saber que se lo está aplicando a un vector o se lo está aplicando a un escalar, y son estas las propiedades que necesito que por ahora debieran saber. De todas maneras, en la página del curso, si miran, tengo un resumen de todas las propiedades importantes que hay que saber. Entonces volvemos acá y volvemos acá a esta página del curso. Al final hay una tabla donde además aparece otra operación que aún no les he enseñado, que es lo que llamamos divergencia, que lo voy a enseñar de aquí un par de semanas más seguramente. Es la única que no está, pero aquí están todas las propiedades que deberíamos saber, que se resumen en 10. Aquí tenemos, por ejemplo, la que les enseñé, aquí ocupan no cuña, sino ocupan cruz. Aquí está el rotor del gradiente, entonces 0, eso lo acabamos de ver. Y aquí es otra cosa, es la divergencia. Eso todavía no se la he enseñado. Para distinguirlo, lo que hacen es colocar este puntito que está ahí, para recordar que esto es divergencia y esto es gradiente, pero eso se los voy a enseñar prontamente, y aquí hay más operaciones que hay que mezclar, que en general hay que conocer. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el curso finalmente lo vamos a resumir en el futuro en estas propiedades que están acá, que es la forma diferencial de escribir las ecuaciones de Maxwell, que si se fijan, aquí por lo menos vemos rotores y aquí hay divergencias que aún no les he enseñado, pero ya les voy a enseñar y con eso ya voy a tener las herramientas matemáticas con las cuales vamos a poder describir entonces el curso. Entonces, esos son los elementos que necesito que conozcan de matemáticas que vamos a usar en el curso y que necesito que sean las cosas operativas que debiéramos tener. No sé si tienen una duda, si no, entonces ahora nos vamos a volver a mover hacia la física, que es lo que debiéramos describir ahora. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, si no hay duda, entonces nos vamos a mover a lo que llamamos el potencial electrostático, y también a lo que llamamos energía eléctrica. ¿Sí? Profe, ¿podría sacar un poco la mano de la quinta propiedad? De la quinta propiedad. ¿Eso que está ahí? Sí, la de más abajo. Sí. Ok. Eso recuerda es simple. Gracias. Sí. Eso no olvidar es entonces el rotor del producto de un escalar por un vector. Entonces, ¿qué es esta propiedad fundamental? Esta propiedad fundamental viene del hecho de que cuando teníamos una partícula puntual con la que construimos todos los campos eléctricos, simplemente por superposición,
Lo que aprendimos que el campo eléctrico era simplemente la carga partido por 4 pi epsilon 0 de R menos R', módulo elevado al cubo, en la dirección R menos R', donde R' era el lugar donde estaba la carga y R era el lugar donde queríamos calcular el campo eléctrico. Lo que es interesante es que si uno calcula como esto es un vector, uno dice, ¿por qué no calcular el rotor de esto que está acá? Y cuando uno lo calcula, lo interesante, lo voy a mostrar o explicar rápidamente el por qué encuentra que esto es cero. Esta es la propiedad importante. Entonces, ¿cómo entender esta propiedad? Aquí anoto el resultado, pero entender esta propiedad, digamos. Entonces, cuando yo le aplico el rotor a esto que está acá, estos son números, así que en realidad todos estos números salen hacia afuera, me queda simplemente Q, 4 pi epsilon 0, y acá me queda el rotor de R menos R' partido por R menos R' al cubo. Y fíjense que esto de acá es vector, esto está acá, estoy colocando en rojo, es vector, y esto que está acá, que lo voy a colocar quizá en otro color, un color que si tomamos esto de acá, esto está acá es un escalar. Escalar. Entonces aquí tengo el rotor de un escalar por un vector. Así que eso lo sé hacer, eso simplemente debería ser Q partido por 4 pi epsilon 0. Ocupo esta propiedad que está acá, que la llamamos 4, es simplemente el rotor de un vector con un escalar. Así que lo que dijimos era simplemente aplicar esto sobre el escalar, entonces el gradiente de 1 partido por, en este caso, R menos R' al cubo, cruz R menos R', más simplemente 1 partido por R menos R' al cubo por el rotor de R menos R'. ¿Ok? Eso es lo que nos queda. Ahora, eso que está acá es fácil darse cuenta que va a ser 0. Primero veamos cómo darnos cuenta. Primero que nada, el rotor de algo que va en la dirección radial, eso es 0. Eso es trivial porque en realidad esto va en la dirección radial. Si me paro en el sistema de coordenadas que está la carga está acá, las flechas nunca giran. Cuando tengo un campo en la dirección radial, simplemente se mueven. Eso no gira. Si yo coloco unas paletas aquí, acá, mentalmente, esto no puede girar porque el torque de un lado al otro lado es 0. Esa es la explicación por qué este término acá va a ser 0. Pero si quieren verlo fácil, es simplemente las derivadas del rotor siempre va R, el vector posición, así que eso es X en X unitario, Y en Y unitario, etc. Pero en la otra dirección es entonces, en la otra dirección, que solo un segundo, voy a chequear algo. Ok. En la otra dirección es entonces... Ok. Ok. Ay, no estaba viendo el chat, ahora estoy viendo si es que tienen algún problema. ¿Cuál es la letra primera fórmula abajo del título? ¿La letra que está acá? Esta letra simplemente es... ahora estoy mirando el chat por si alguien tiene preguntas. ¿Ah? No me había fijado que estaban escribiendo. Entonces, este de acá, R, si quieren, es el vector representación en coordenadas, así que es X en X unitario, Y en Y unitario, más Z en Z unitario, pero las derivadas son tal que la dirección, por ejemplo, X, derivo con respecto a Z o derivo con respecto a Y. Por lo tanto, como solo depende de X, eso me da 0, y cada una de las componentes me da 0. Entonces eso va a hacer que esto sea 0. Esa es la forma matemática de verlo. La forma geométrica es que el vector R menos R' es el vector que crece radialmente, y por lo tanto, si yo coloco paletas, no pueden girar. Esa es la forma de entender por qué eso es 0. Ahora me queda esta parte de acá. Veamos por qué esta es 0. Esto es simplemente cuando uno deriva eso, uno se da cuenta que ese vector también va a ser 0 por otra razón. ¿Sí? Es que tengo una duda con respecto como a que las cosas giren así. Es que estuve pensando un poco y como que Sí. como se refería como para que algo girara, como que necesita tener como dos velocidades distintas, así como Claro, una claro. menor y una mayor, como para Claro. que la mayor empuje. Claro, Por ejemplo, si tenemos una barra, de un lado hay una velocidad mayor y de otra menor, claro. Eso. entonces una empuja y la otra como que empuja menos y entonces empieza a girar un cuerpo, ¿cierto? Eso es. O sea, si por ejemplo, imagínate que la velocidad fuera así. La velocidad va creciendo así. ¿Ok? Sí. En un fluido, imagínate, estoy en el borde del fluido, debido a que estoy en el borde del fluido, la velocidad es 0. En cualquier río te vas a dar cuenta que en el borde es 0, pero hacia adentro crece. Si tú colocas Sí. una paleta aquí, entonces verías que el torque de este lado de acá es más grande que el de acá, y esto haría Sí. que esto gire así. ¿Ok? Sí. Esa es la analogía Pero que mi hay que duda hacer con fluido. iba enfocado en eso, pero más que nada iba enfocado en que si fuera una partícula puntual,
¿sentiría No, pero algo de rotor o no? no, porque una Porque, partícula puntual es un punto no puede girar, tiene que ser un objeto extendido. ya, gracias. ¿Ok? Un punto no puede girar, tiene que ser un objeto extendido. Entonces, hay que usar esta analogía, no olviden esta analogía de fluido. Una buena idea, si tienen esta idea, van a poder a veces hacer cálculos sin pensar mucho. Eso es cómodo, porque darse cuenta, aquí tener calculado un par de derivadas, pero acá es mucho más fácil geométricamente imaginarse si esta cosa crece radial o no, así, si esto gira o no gira. Por eso es cómodo tener esta imagen de rotor. El rotor, va a insistir, en un concepto que viene de la teoría de fluido. Por eso fue muy natural la teoría de fluido. Ahora, nos falta este término que está acá, que lo volveré a escribir. Entonces, aquí uno muestra que el rotor, entonces el rotor de E es simplemente igual, hasta aquí nos quedaría Q partido por 4 pi epsilon 0, y lo único que nos quedaría es el gradiente de 1 partido por R menos R', 3 en la dirección de R menos R'. Ahora, esto que está acá, ¿cómo poder decir algo sobre esto? Esto está acá, simplemente el gradiente en realidad de 1 partido por cualquier cosa que está así simplemente es 3. Esto es equivalente a, mentalmente, voy a hacer por componentes, pero la primera sería la derivada de a de x de 1 partido por el x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado elevado a 3 medios, ¿ok? Porque el módulo elevado a 3 medios. Es la dirección X unitario, más lo mismo en las otras coordenadas, son simétricas, así que como son simétricas voy a hacer solo una, porque las otras por simetría es lo mismo. Entonces, si se fijan la derivada, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la derivada de esto que está acá es muy simple, la derivada de esto, como está elevado a 3 medios, me va a tirar menos 3 medios Profe, afuera, una pregunta. ¿sí? ¿Podría mostrar la página anterior mientras va haciendo la de ahora? ¿Sí? Por Era lo favor. que pasa, ok, sí, perdón, la coloqué Gracias. como había repetido la fórmula, pero sí, tienes razón. Entonces, si colocamos entonces eso elevado a 3 medios, entonces eso que me va a dar acá, baja el 3 medios, me queda la derivada, entonces si le sumo un 1, me va a quedar menos 3 medios, menos 1, eso da 5 medios, por lo tanto eso es equivalente acá abajo a colocar x menos x' elevado a 5 ahora, porque 3 medios, menos 3 medios, menos 1 es menos 5 medios, y arriba por regla de cadena me queda 2 veces x menos x', ¿ok? Y eso que me da es en la dirección X unitario, y eso, fíjense, me va a quedar lo mismo para Y, para Z, etc. Me va a quedar Y', menos Y', en la dirección Y unitario, en la otra me va a quedar Z en la otra dirección unitaria, y por lo tanto, simplemente por reconstrucción, eliminamos algunos factores comunes, nos va a quedar algo muy simple y que debemos aprender, es que la derivada del módulo, en realidad, de cualquier cosa, va a ser simplemente, en este caso, elevar 3 veces, bueno, sale el signo menos hacia afuera, de esto en la dirección R menos, en la dirección R menos R' elevado a una potencia, en este caso 5. ¿Ok? Esto que está acá entonces nos dice que el gradiente de 1 partido por R, que está acá, el gradiente entonces nos queda simplemente esto que está acá, R menos R' ahí. Y por lo tanto, ¿esto qué nos sirve? Y cada vez que derivemos algo que tiene que ver con el módulo, va a ser simplemente hacer esta regla, pero es como simplemente uno saca el 3 hacia arriba y se recuerda cómo va elevado a 3 medios, va haciendo de 3, pasa a 5. Si después si calcular el gradiente de 1 partido por el módulo a la 5, aquí aparecería un 7 y saldría un factor 5. Esencialmente va a ser el tipo de reglas operatorias que vamos a contar. Y lo que nos permite decir algo muy interesante. Ahora sí, estamos listos. Nos dice que el rotor entonces es igual a Q partido por 4 pi epsilon 0. ¿De qué? De esta derivada que la acabamos de calcular, que vale menos 3R menos R' partido por el módulo R menos R' a la 5 cruz R menos R'. Pero esos dos vectores son paralelos, porque los dos apuntan en la dirección R menos R', simplemente tiene un factor de escala, pero apuntan en la misma dirección, y por lo tanto esto es 0. Encontramos, resultado importante, rotor del campo eléctrico, una partícula puntual es 0, pero todo campo eléctrico se escribe como la combinación, o superposición de cargas,
entonces lo que mostramos es que en realidad todo campo eléctrico estático satisface esta profunda propiedad, que el rotor es cero. Todo campo eléctrico estático tiene esta propiedad. O sea, así que cuando calculamos la densidad, o sea, calcular el campo eléctrico, una esfera, un plano, varias esferas o cualquier objeto geométrico, el rotor de ese campo eléctrico tiene que satisfacer esta propiedad. Y si satisface esta propiedad, vamos a ver que tiene una conclusión profunda, que es que hay un potencial electrostático. ¿De dónde saco eso? Es de esta nueva propiedad que tenemos acá, que nos dice que uno se pregunta, pero si el rotor es cero del campo eléctrico para todo campo eléctrico, ¿ok? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, sí, por supuesto. Que dijo ya, o sea, entendí que para punto, obviamente para punto estático el rotor va a ser cero, pero dijo algo, ¿en qué más cuerpos pasa eso? ¿De que el rotor es cero? El rotor va a ser cero en cualquier objeto, o sea, primero tiene que ser estático, o sea, no se tiene que mover, pero entonces para cualquier distribución de cargas que tú calcules el campo eléctrico, el rotor vale cero. ¿Ok? Es decir, que nosotros lo mostramos por una carga puntual, pero por el principio de superposición, después sabemos que todo campo eléctrico en realidad es la superposición de muchas cargas puntuales. ¿Ok? Es por eso inventamos la densidad de carga volumétrica, superficial y lineal. ¿Ok? Así que efectivamente, eso nos enseña que para todo rotor estático, o sea, perdón, para todo campo electroestático, el rotor es cero. Eso es lo que hay que aprender. Y eso, como es válido para todo campo eléctrico, entonces uno se pregunta, ¿cuándo el rotor es cero para todo campo eléctrico? Y usamos la propiedad 3 de las propiedades que les enseñé, que está acá, que nos dice que el rotor de un gradiente es cero para todo campo escalar. ¿Okay? Entonces, eso que nos enseña que si esto es cero para todo campo eléctrico, entonces es equivalente a decir que el campo eléctrico se tiene que escribir como el gradiente de algo. Usamos el signo menos para hacer una interpretación física, pero lo que nos dice que es el gradiente de una cantidad física relevante, y esta cantidad física relevante es lo que llamamos potencial electrostático. ¿Ok? ¿Por qué usamos este signo menos? ¿Por qué nos gusta colocar este menos? Es decir, si el rotor es cero, entonces tiene que ser la derivada de algo. Eso. Esto era lo que ustedes aprendieron cuando aprendieron fuerzas conservativas. Lo que les enseñaron era que, o sea, lo que ustedes aprendieron era que si yo tenía una fuerza, entonces son simplemente una revisión. Ustedes lo que aprendieron, lo que llamaron fuerzas conservativas, lo que aprendieron fue que si yo tenía una fuerza tal que si yo hacía todo trabajo que fuera cíclico, es decir, tomo un trabajo, voy y vuelvo, si el trabajo es cero, entonces lo que aprendieron que eso venía de una derivada. ¿Okay? Eso fue lo que aprendieron. Y a esa derivada le llamaban incluso energía potencial. ¿Okay? Veamos que eso es trivial en esta expresión. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso en realidad no se lo pueden enseñar de esta forma con el rotor, porque todavía no conocían el rotor y tampoco conocían todo el teorema de Stokes. Pero si aquí aplico el teorema de Stokes, esto es igual a simplemente la integral. Si esto está en un camino cerrado, llamémoslo delta S, y la superficie que encierra ese camino cerrado es S, entonces esto es igual al rotor de F de ADS. Eso es el teorema de Stokes. Y entonces el teorema de Stokes me dice que esto tiene que ser cero, pero esto tiene que ser cero para toda superficie que encierre, ese camino. Como es para toda superficie que encierre ese camino? Hay infinitas superficies que tienen como frontera la que yo escoja, y por lo tanto, eso me lleva a la conclusión que el rotor de F es cero. Y eso entonces me dice efectivamente que si el rotor de F es cero, por otro lado era equivalente cuando aprendí lo que era un trabajo conservativo, es que entonces la fuerza venía de un gradiente. En esa época se lo enseñaron así, pero en realidad la propiedad matemática profunda de atrás es esta, es decir que si yo tengo una fuerza tal que su rotor es cero, entonces esa fuerza proviene de un gradiente de una cantidad física, que típicamente la llamamos potencial. Y esa también es la razón por qué usamos el menos, para poder hacer la analogía, como ustedes aprendieron, lo que era un potencial de energía. Usar exactamente el menos para entender que la naturaleza lo que hace es que trata de minimizar la energía potencial. Entonces, en este caso, tampoco no olviden, o sea, lo acabo de mostrar, entonces eso fue una pequeña revisión por recordar cómo aprendieron lo que eran las fuerzas conservativas. Pero aquí lo interesante es que no olviden, la fuerza eléctrica
era la carga por el campo eléctrico. Y ahora lo que les estoy mostrando es que el campo eléctrico es igual a un potencial electrostático, que lo estoy llamando phi, y por lo tanto aquí voy a concluir que esto entonces es igual a menos un potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico, de energía eléctrica, U potencial de energía eléctrica, es simplemente igual a U, es igual a la carga por lo que estamos llamando el potencial eléctrico. Entonces, ese es el potencial eléctrico. Y esto es lo que llamamos potencial de energía. El potencial de energía es algo que ya conocemos. Tiene U, se mide en unidades especiales que son Joule. Q es carga, eso lo sabemos, se mide en unidades de Coulomb. Phi no se va a medir en unidades de Coulomb-Joule, es correcto, es una buena unidad. Se va a definir por razones históricas por una persona que descubrió que lo que llamamos son las baterías. Se va a medir en vez de Q, Phi, en realidad deberíamos medirlo simplemente en unidades, diríamos simplemente Joule, energía partido por carga, pero en vez de usar esa unidad de energía partido por carga, usamos un nombre especial que lo llamamos Volt. ¿Ok? Y la razón por que usamos la noción de Volt, porque va a ser Volt quien va a inventar esta noción de las baterías y diferencias de energía potencial, va en realidad a hablar de diferencia de energía de potencial electrostático, y entonces en honor a él guardamos este nombre que está acá. De hecho, hasta ahora no había gastado tiempo en decirles cuáles eran las unidades del campo eléctrico, pero en realidad el campo eléctrico, las unidades con que lo medimos no son Newton partidos por Coulomb, sino que lo medimos en unidades que llamamos voltmetro. ¿Okay? Esas en realidad son las unidades que usamos para el campo eléctrico, y eso viene de que esto es la derivada de un potencial. ¿Okay? Esas son realmente las unidades oficiales del campo eléctrico, es voltmetro, y el potencial los medimos en volt, a pesar que en MKS usaríamos otras unidades como Newton y Coulomb, pero esas van a ser las notaciones estándar que usamos, y es por razones históricas vamos a ir respetando estas unidades porque son las unidades que usamos en todos los aparatos eléctricos. Así que nadie, por ejemplo, cuando mira el enchufe se pregunta cuántos Joule Coulomb tiene, sino que habla cuántos voltaje tiene el sistema. Por ejemplo, decimos que tiene 220 volt, no hablamos de Joule Coulomb. ¿Okay? Entonces, insisto, estas tienen que ser las unidades que vamos a adoptar porque son las unidades que se usan, digamos. Así que usamos esas unidades que son las unidades que se van a usar. Entonces, ¿qué podemos decir del potencial? Porque hasta ahora se los introduje, les dije unidades, pero ¿cómo lo calculamos en la práctica? Entonces, ¿qué expresiones tiene? Entonces, por un lado, sabemos que el campo eléctrico de una partícula puntual, o sea, cuando colocábamos un punto y nos preguntábamos cómo era su campo eléctrico, ya lo conocemos, eso vale la carga partido por 4 pi epsilon 0 de ¿qué? De R menos R', R posición que estoy midiendo el campo eléctrico, R', donde está la fuente. Entonces tenemos esto que está acá, y esto tiene que ser menos el gradiente de un potencial. ¿Okay? Entonces, simplemente por inspección, no hay que hacer mucho más, hacemos inspección y podemos descubrir cuál es el potencial, acá va elevado a 3, por supuesto. ¿Y cómo lo sé? Bueno, simplemente recuerdo el cálculo que le hice un poco atrás para calcular el potencial, donde habíamos dicho que, fíjense, que las derivadas era de algo me elevaba el potencial, entonces tengo que buscar qué cosa me hace aparecer un 3. Y trivialmente uno se puede dar cuenta simplemente por inspección, ¿ok? Mirándolo, nada más que mirando nos damos cuenta que el potencial vale, ok, las constantes no las podemos cambiar, vale 4 pi epsilon 0, va a valer 1 partido por el módulo de R menos R', eso es lo que vale. Veamos que eso es cierto. Veamos que eso es cierto mentalmente si quieren verlo así. Bueno, si yo derivo esto, si le aplico gradiente, el gradiente lo que va a hacer, recuerden que esto era raíz elevado ahora un medio. Cuando derive va a tirar menos un medio hacia afuera, que con el medio que está acá, con el menos que está acá se va a cancelar, así que va a quedar más, me va a quedar más, y arriba me va a quedar R menos R', partido por esto, pero ahora elevado a menos un medio, menos 1, y eso es menos 3 medios, por lo tanto efectivamente vale 3 del módulo en la dirección R menos R', así que efectivamente si le aplican el gradiente de esta cantidad que está acá, uno recupera eso que está acá. Y esto entonces es el potencial de una carga puntual,
potencial Profe, electrostático. eso que está al lado del potencial, él es el nabla, el común, el que hemos visto todo el rato, ¿cierto? Sí, eso, es exactamente eso. Ah, ya que le puede poner flechita siempre que a veces no Ok, sí, sí, bueno, me disculpo, sí. Yo tengo la mala costumbre de usarlo así, pero efectivamente voy a tratar de poner la flechita sistemáticamente, pero la forma más usual es colocar eso. Uno trata de minimizar notación porque en realidad usarlo así o así no hay ni una diferencia, es solo recordar que un operador diferencial, pero si uno se acuerda que es así, yo preferiría que se acostumbren a las dos notaciones, pero yo creo que esta es la forma más habitual, ¿eh? Porque es más compacta, no es ponerle una flecha, no me gana nada si recuerdo que esto es derivar y es un vector. ¿Ok? Pero estoy de acuerdo. O sea, algunos libros ocupan más así, otros así, pero quizás la notación debería ser con flecha para ahora ser más cuidadoso. Entonces, fíjense que este es el potencial electrostático de una carga puntual. Así que inmediatamente sé cuál es, si lo multiplico, por ejemplo, si ahora coloco una carga puntual y ahora coloco una carga en algún punto del espacio, inmediatamente multiplicado por eso sé cuál es la energía potencial al tiro. Así que es bastante útil. Pero usando el principio de superposición, usando principio de superposición, entonces, ¿qué podemos hacer usando el principio de superposición? Aprendimos algo muy importante con el principio de superposición. Lo que aprendimos con el principio de superposición fue que el campo eléctrico de cualquier cosa es simplemente la integral de D carga partido por 4 pi epsilon 0 en la dirección R menos R' partido por R menos R' al cubo. Esto es interesante escrito así, ni siquiera he dicho si esta integral es de volumen, de superficie o de línea. Esto me permite entonces en forma muy compacta escribir cualquier expresión, ¿ok? Entonces, esto me dice, a partir de esto, entonces si uno ocupa el principio de superposición, me dice inmediatamente que para el potencial electrostático simplemente sumar, así que me queda la integral de dq de 4 pi epsilon 0 r menos r'. Así que ese es el potencial de cualquier densidad de carga o cualquier problema que tenga carga. Es decir, ejemplo, voy a calcular un ejemplo concreto, pero antes un ejemplo en general. Por ejemplo, si tengo una densidad de carga volumétrica, entonces será la integral de volumen de la densidad de carga por el de volumen, partido por 4 pi epsilon 0 r menos r', más si tengo una densidad por ejemplo, superficial, será la integral de superficie, del ds, de partido por 4 pi epsilon 0 r menos r', o si es lineal, entonces será simplemente de lambda, de L, de 4 pi epsilon 0 de módulo de R menos R'. ¿Okay? Y si son cargas puntuales, será la suma de las cargas puntuales en cuestión, 4 pi epsilon 0 de R menos R', donde en este caso vemos entonces R', por supuesto, en este caso acá es la posición donde están las cargas, aquí es donde está la densidad de carga, etc. Elemento de integración están las coordenadas primas. Voy a colocar prima para que quede claro que esas van a ser las variables de integración. Entonces con esto tenemos, si quieren, el potencial electrostático. Entonces, ¿qué cosas hay que decir importantes? Quizás te hace un ejemplo concreto, quizás debería hacer algunas observaciones. ¿Qué cosas son importantes y por qué introdujimos y por qué es útil tener un concepto de potencial electrostático igual que el concepto de energía? Entonces hacemos algunas observaciones para destacar algunas propiedades importantes. La primera propiedad importante yo diría que phi es un escalar. Y si yo tomo su gradiente, entonces obtengo el campo eléctrico. ¿Esto qué me está diciendo? Que a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, que en vez de estar calculando campos, todo el tiempo estar calculando campos vectoriales, es mucho mejor calcular una sola integral, le aplico el gradiente y tengo exactamente el campo eléctrico, lo que hace que sea más fácil. Esto en la práctica va a hacer que me permita entonces calcular mucho menos. ¿Okay? Es mucho más fácil calcular una cosa escalar que una cosa integral, vectorial, como está acá. Acá tengo que hacer 3 integrales, en cambio acá tengo que hacer una sola integral. Esa es una razón profunda por la cual el potencial es muy útil. Por otro lado, hay un concepto importante y muy importante, sobre todo en aplicaciones en circuitos, es que lo que llamamos la diferencia de voltaje. ¿Qué es esto?
Esto por ahora, nosotros hasta ahora hemos dicho el campo eléctrico es simplemente menos el gradiente de phi, pero esto también lo podemos invertir. Si esto lo paso hacia el otro lado, esto es equivalente entonces a decir que phi, entonces va a ser que si le colocamos A y B, va a ser simplemente la integral de camino del campo eléctrico. ¿Ok? ¿De dónde a dónde? Como aquí hay un signo menos, entonces esto tiene que ir acá, B acá. Entonces, si se fijan, eso me va a quedar, eso está ahí, o si quieren puedo colocar acá, o sea, bueno, de acuerdo como lo quieran definir, ahí usé el signo menos. Si no usar el signo menos, entonces debería colocar B y A directamente. Es decir, que esto obviamente es lo mismo, colocar menos la integral de A a B. ¿Ok? Entonces ahí la coloqué al revés, la puse al revés. Entonces acá deberíamos colocarle menos, para que me quede bien, y acá más. Y aquí colocamos B, A. Entonces ahí colocamos A, P, DE por delta L. ¿Está bien? ¿Me quedó bien? No, me quedó al revés. Coloqué dos límites iguales, perdón. Yo coloqué mal la anotación. Entonces tengo que cambiar los límites de integración. Es la integral de A a B de E por delta L. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto que está acá? Esto, por qué esta expresión es útil? ¿O por qué necesitamos usar esta expresión en algún sentido práctica? Porque esto de hasta acá me mide, esto que llamamos acá, nos gusta colocarlo más bien, delta phi, en realidad mide la diferencia de voltaje entre dos puntos cualquiera. Esto mide diferencia de voltaje. También en lenguaje ingenieril llamamos a esto caída de voltaje. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que conocen desde mucho tiempo. O sea, por ejemplo, cuando toman, vuelvo a insistir, un enchufe, ¿ok? Si toman un enchufe, más o menos es así. Y lo que uno va a colocar, por ejemplo, bueno, quiere enchufar algo, digamos. ¿Ok? Si entonces se imaginan que quieren enchufar algo, qué sé yo, acá, imaginemos algo que queremos enchufar. He hecho como 10 veces la misma. ¿Ok? Si queremos entonces enchufar algo, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y esa es una pregunta para todos ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de voltaje entre este punto y este punto que está acá? ¿Cuál es la diferencia de voltaje en nuestras casas? ¿Alguien quiere responder? ¿Cuál es la diferencia de voltaje que tenemos? 300 y tanto, algo así, 330. Sería mucho si fuera 300, es 220. Ah, ¿Ok? casi. 220 volts. ¿Ok? Y fíjense que esto significa que si yo cuando coloco mi aparato eléctrico, cualquiera sea acá, y mido el voltaje, cuando lo enchufe, la diferencia de voltaje que hay, esto recorre todo un camino, las cargas y vuelven hasta acá, la diferencia de energía va a estar asociada a la diferencia de energía, obviamente no depende del camino que haga. Recuerden que esto que está acá, el voltaje, cuando calculaban el trabajo y era una fuerza conservativa, daba lo mismo el camino que usaran, siempre era la misma diferencia. Así que eso nos permite decir que la diferencia de energía, o sea, cuando ustedes enchufan algo, en realidad lo que están haciendo es que haya una diferencia entre energía entre este punto y este punto al interior, y eso hace que las cargas se muevan, y eso hace que hagamos muchas cosas útiles. Todo eso lo describimos usando esta diferencia de voltaje, que corresponde, si quieren, punto de vista de la fuerza o el campo eléctrico, a hacer la integral de camino, y hay que darse un camino en el cual recorre el sistema. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Entonces esta noción es una noción bastante importante, digamos. Creo que son todas las observaciones que quería decir. Me parece importante del potencial electrostático. Y ahora entonces voy a hacer algunos ejemplos. Voy a hacer un ejemplo en realidad. Clase auxiliar, de todas maneras, van a ser más ejemplos, siguen siendo simplemente hacer integrales de este tipo de cosas, digamos. Así que vamos a tener más ejemplos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que voy a hacer? Simplemente vamos a hacer un ejemplo simple. Voy a preguntarme ejemplo para tener uno. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Primero lo dibujo. Me voy a imaginar que tenemos una línea con densidad de carga uniforme. Y la pregunta que me voy a hacer es, ¿cuál es el potencial en todos los puntos del espacio? Entonces, la pregunta que me voy a hacer es dado una línea uniformemente cargada, ¿ok? Entonces, dado una línea uniformemente cargada, nos hacemos la pregunta es, ¿cuál es el potencial electrostático en todo el espacio?
¿Ok? Ahora, una posibilidad, va a ser más difícil, es que uno integre, simplemente tratar de resolver este problema haciendo la integral de, en este caso, el de carga, que en este caso sería de lambda de L, o Z, en este caso, recorriendo esto hasta acá, de 4 pi epsilon 0 de, en este caso, R menos R'. Pero en vez de hacerlo de esta forma, dado que conocemos el campo eléctrico, voy a aprovecharme y conocemos el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo conocemos el campo eléctrico? Entonces, el campo eléctrico acá lo conocemos, todo el espacio ya lo calculamos una vez, vale simplemente la carga partido por 2pi epsilon 0, rho, ok, voy a tratar de ser cuidadoso con el rho en la dirección rho unitaria. ¿Okay? Eso ya lo habíamos calculado, donde simplemente este coordenada es así y esto que está acá es el vector ρ, y entonces estamos usando coordenadas cilíndricas. Esto era como habíamos calculado. Ahora, esto nos dice que debería ser menos el gradiente de phi. Pero dado que el problema tiene simetría cilíndrica, problema con simetría cilíndrica, entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a suponer, por intuición, que entonces si E tiene simetría cilíndrica, solo depende de ρ, entonces voy a suponer que phi también solo tiene simetría cilíndrica. Entonces, ¿eso por qué? Porque me recuerdo que phi, el gradiente en coordenadas cilíndricas, es simplemente, esto era d a de ρ, ok, de phi, en la dirección ρ unitario, más d a de z, de phi en la dirección z unitario, más d a de un ángulo, voy a usar esta vez quizás otro ángulo para que no haya esta confusión con el phi que está acá, voy a colocar teta o un ángulo azimutal cualquiera, o poner teta, de phi en la dirección teta unitario, y esto estaba dividido por 1 partido por ρ. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en este caso está acá, el resultado acá solo está en ρ, por lo tanto me dice inmediatamente, simplemente igualando esto, entonces mirándola de forma del campo eléctrico, concluimos que simplemente, dado esta expresión que está acá, que solo depende de ρ, entonces phi no tiene componente ni z ni teta, por lo tanto no puede depender ni z ni de teta, es decir que phi, que en principio podría ser función de ρ, de z y de teta, solo por este resultado que está acá, nos dice que no puede ser función de teta y que no puede ser función de z. ¿Por qué? Porque si fuera función de z o de teta, habrían vectores en la dirección teta unitario y la dirección z unitario, cosa que no tiene, porque ya lo habíamos calculado. Por lo tanto, esto nos dice algo muy simple y nos permite calcular en forma muy eficiente. Nos dice que en este caso, fíjense, esto va a ρ, partido por ρ, es simplemente, esto debería ser menos la derivada de a de ρ de nuestro potencial que es phi, y entonces esta es la dirección phi unitario. Por lo tanto, esto nos dice que esta parte de acá tiene que ser igual a lo que está acá, y por lo tanto vamos a concluir simplemente por inspección qué derivada nos da 1 partido por ρ. La única derivada que nos da 1 partido por ρ es simplemente el logaritmo, así que esto nos dice que phi tiene que ser las constantes que están acá afuera, q partido por 2 pi epsilon 0 por log de ρ en la dirección con el signo menos. El signo menos, en este caso que está acá, simplemente es por este menos que está acá. Así que, fíjense, no nos costó mucho encontrar ahora el potencial de un hilo cargado. Obviamente usamos el hecho de que conocíamos este resultado, pero si no, si uno lo quiere hacer sin saber esto, integran y se van a dar cuenta que este es el resultado. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Profe, sí, eso es para una línea infinita, ¿cierto? Sí, por supuesto. Cuando la línea es finita, entonces hay que hacer la integral de a a b Sí, y ahí porque- tienes que integrarlo. Ok, ahí es más Mm, difícil el cálculo, pero aproximativamente en toda la zona central va como el logaritmo. ¿Ok? Ya, gracias. Y fíjense, ahora podemos decir algo de la física, porque recuerden que si esto lo multiplico por la carga me da la energía, y por lo tanto, como sé la energía, podemos usar esas cosas que habíamos aprendido, sobre todo en nuestros cursos de mecánica, que hemos aprendido. Entonces, si acá, ahora yo grafico este potencial y pienso que multiplicado por la carga es la energía, fíjense, si un logaritmo, si se recuerdan, los logaritmos eran funciones, cuando yo grafico log de x, era una función así. Por lo tanto, acá es menos, porque tiene un signo menos, así que el gráfico de este caso el potencial como función de la coordenada ρ, entonces va a ser una función que decae así.
¿Ok? Y si es una función así, físicamente, ¿qué me dice? Si lo multiplico con la carga, me da la energía. Esto me dice que si yo coloco una carga en esta posición que está acá, o sea, si yo parto el problema y le acerco una carga a mi, o sea, me imagino, no, el hilo, me lo coloco acá el hilo, y me hago la pregunta físicamente. Si ahora coloco una carga, la energía, ¿qué es lo que me dice? La energía me dice, bueno, el sistema va a tratar de minimizar la energía potencial, y por lo tanto la carga se va a mover hasta infinito. De hecho, se va a ir hasta infinito, moviéndose por esta línea de energía. Además me dice que a medida que me acerco hacia él, la energía diverge. ¿Okay? Así que el potencial me permite hacer lo que llamamos análisis cualitativos de la dinámica. Análisis cualitativo. O sea, si yo conozco la energía, siempre puedo decir cosas interesantes del problema. Puedo decir cómo se minimiza, dónde se mueve, y por eso es útil el potencial Profe, electrostático. ¿Okay? No solo hacer más no simple entendí el cálculo. análisis cualitativo. El análisis cualitativo es que me hago la pregunta, es si yo coloco, o sea, tienes un hilo cargado, por supuesto usando fuerzas también contra lo mismo, pero la pregunta es, si yo coloco una carga aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Esa es la pregunta que me estoy tratando de hacer. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Okay? Sí, la carga estoy suponiendo que es positiva, tienes razón, o sea, alguien por ahí puso que es positiva. Pues estoy usando que la energía, recuerden, es la carga por el potencial. Si la carga es negativa, me da vuelta la energía y tendría que estar acá, en ese caso se atraería. Así que efectivamente estoy suponiendo en el análisis que es positiva. Entonces, si coloco esta carga positiva acá, o sea, suponemos que Q es positivo, entonces el análisis del potencial electrostático me dice que la carga se mueve de manera que va disminuyendo. ¿Okay? Va aumentando en este caso la diferencia de voltaje. Ahora, si la carga es positiva, es negativa, la colocaría en esta imagen de acá, y lo que haría es que la carga, entonces en ese caso se atraería de manera también de ir, en este caso va a ir disminuyendo la energía. Eso es la forma, el sistema siempre trata de disminuir energía. En el caso de la carga es positiva, para disminuir la energía se tiene que alejar, ¿ok? Eso está haciendo que el potencial se vaya moviéndose acá. O en el caso que la carga es negativa, para disminuir la energía hay que acercarse. Es eso lo que me está diciendo. Eso es lo que llamamos un análisis cualitativo. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Entonces, la clase auxiliar van a ser más ejemplos de energía potencial y potencial electrostático. Simplemente seguir un poco la misma línea de cálculo. Pero lo que voy a hacer ahora es tratar de introducir una ley muy profunda que nos va a permitir por primera vez ir a algo mucho más profundo, que va a ser reformular un poco las leyes de la electrostática, que es lo que vamos a llamar la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, para la ley de Gauss, lo primero que necesito introducir un concepto que lo vamos a ver en un video, que lo llamamos, en este caso, lo llamamos flujo de un campo, flujo de campo. Entonces, primero les muestro el video y después vemos, si quieren, la ley de Gauss. Vamos a ver un poco este video, unos minutos, y entonces eso nos va a permitir, digamos, tener una motivación, cómo explicar qué fue lo que hizo Gauss. Entonces, si me dan un segundo, voy a moverlos hacia el video. ¿Okay? Deberían empezar a ver todos el video y lo voy a empezar a correr. Voy a subir el volumen también un poco. Se puede definir como el flujo eléctrico, como el flujo del campo a través de cualquier superficie. El flujo eléctrico a través de un pequeño elemento de la superficie es igual al área multiplicada por la componente del campo eléctrico perpendicular a él. El flujo total es la suma o integral de todo el flujo a través de la superficie. Carl Friedrich Gauss dio uno. Entonces ahora vamos a discutir un poco de lo que hizo Gauss. ¿Okay? Vamos a ver qué fue lo que hizo un poco para motivarlo y lo vamos a explicar de a poco, pero quiero que lo vean para primero tener una motivación de lo que hizo. De los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada,
El flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. Ok, vamos a volver entonces, vamos a tratar de entender bien esta ley de Gauss. Ahí la van a explicar matemáticamente, pero prefiero un poco, volvamos y discutamos los conceptos que necesito, que son más bien útiles para entender esta ley. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, lo primero es que debemos usar la noción de flujo. El flujo es un concepto que viene de la teoría de fluidos, ¿sí? Viene de una teoría que llamamos teoría de fluidos. Esto es un concepto de la teoría de fluidos. ¿Qué es esto? Imagínense que tenemos un río, de nuevo hay que pensar como que hay un río y representamos el campo de velocidades con un vector. Por ejemplo, imaginemos que el vector velocidad, este vector rojo que está acá, tengo un fluido, se puede mover complicadamente, no tiene por qué ser muy suave. Se mueve y se mueve así. Entonces, imagínense que yo soy capaz de ahora colocar una superficie la cual cruza el fluido. El fluido está cruzando esta superficie todo el tiempo. Entonces, al cruzarla, uno se puede preguntar cuánta parte del fluido está cruzando la superficie. Si la velocidad del fluido, por ejemplo, va en la dirección de mi plano, no lo está cruzando nada. Es decir, si el fluido se mueve justo en esa dirección y yo coloco un plano paralelo, nada va a cruzar mi superficie. Entonces, la idea de flujo es cuánta cantidad de fluido de masa atraviesa mi superficie S. Matemáticamente, ¿qué quiere decir esto? Matemáticamente, el flujo, lo notamos por este símbolo que está acá, que es phi mayúscula, y simplemente va a ser la integral sobre esta superficie S, pero B como es un vector, entonces va a ser simplemente el vector por la normal a la superficie integrado a la superficie. Eso me da el flujo. Es decir, si el vector es ortogonal, nada cruza mi superficie. Si el vector tiene alguna componente que se proyecta en ella, entonces el flujo pasa. Entonces eso me va a decir cuánta carga pasa sobre el flujo. ¿Es claro este concepto? Porque una vez que tomemos esto, de ahí en adelante puedo manejarme bien. Profe, ¿sí? ¿puede volver a repetir lo que significa cada una de las cosas en la fórmula que notó? Sí. Entonces, aquí este sería el flujo, bueno, nos gusta anotarlo así, flujo sobre la superficie S, porque tú puedes tomar distintas superficies. B, en este caso, es la velocidad, ¿ok? O si quieres la flecha, en realidad nosotros lo vamos a hacer para un campo eléctrico, no es la velocidad, pero como este concepto fue inventado en los fluidos, es mucho más natural. Imagínate el río Mapocho y alguien me pregunta, oye, ahora que hay poca lluvia, ¿cuál es el flujo del río Mapocho? Si me hace esa pregunta, la pregunta que me quiere decir es cuánta masa está cruzando el río. Pero obviamente no tiene sentido preguntarse la masa en cualquier lugar que está pasando el río, sino que lo que quiere decir es que yo, por ejemplo, me puedo parar en un puente, por ejemplo, el puente Pío IX, bajo, y coloco una malla, o me imagino una malla imaginaria y me pregunto cuánto fluido cruza esa malla instantáneamente. Eso lo que debería hacer es calcular, bueno, en el caso del flujo, debería además multiplicarlo por la masa, usaría la densidad. Pero por ahora, suponte que quiero calcular el flujo de la velocidad. Solo multiplicaría la velocidad por el elemento de superficie orientado. ¿Eso qué significa? Ese símbolo que está ahí es el ds de integración, el elemento de superficie, por la normal a la superficie. Obviamente siempre tengo que usar una normal que me dice en qué sentido estoy calculando. Obviamente si la normal va en la otra dirección, me cambia el sentido del flujo. El flujo siempre se mide con respecto a una área, pero que está orientada. No es una área cualquiera, tiene que ser una área y además tiene que haber una flecha en la cual estoy mirando esa área. ¿Ok? ¿Es claro ahora? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto.
Y aquí Ahora, la velocidad va a ser la de la luz. la velocidad del agua o la velocidad de lo que vamos a estar midiendo. ¿Ok? En caso, por ejemplo, el caso que nos interesa a nosotros, no, esa es la motivación física, digamos, pero en el caso que nos interesa a nosotros, nosotros más bien estamos pensando en el flujo del campo eléctrico, es decir, que nosotros en realidad la pregunta que nos vamos a hacer, esto es 12, la pregunta que nos vamos a hacer es otra, la pregunta es simplemente nos vamos a imaginar que tengo una fuente que puede ser cualquiera de carga o de carga, y esta fuente entonces genera en el espacio un campo eléctrico. ¿Ok? Imaginémonos que el campo es así. Y lo que yo quiero preguntar es si me doy una superficie cualquiera acá, ese, me quiero preguntar cuál es el flujo de campo eléctrico que pasa sobre ese plano. Eso matemáticamente es el flujo de campo eléctrico sobre ese, en este caso sería el campo eléctrico, es simplemente va a ser la integral de qué. Una vez que decido esta superficie, tengo que decir en qué dirección la oriento. Así que voy a suponer hacia acá, pero podría ser la otra, eso es arbitrario. Yo decido el flujo con respecto a la orientación que quiero usar. Decido esa que está ahí, y eso va a ser simplemente, en este caso, el campo eléctrico, que en este caso es este vector que está con este color, ¿okay? Un poco violeta, por la normal, ¿ok? Y eso integrado en ds. Y eso integrado en este S. Es decir, que esto es, vuelvo a insistir, nos gusta anotarlo más bien así. Un ds con flechita arriba en la superficie S. Eso es el flujo. El flujo entonces es, tengo que decir qué superficie, y eso me da lo que voy a estudiar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora, y esta va a ser la cosa interesante que va a hacer Gauss, la pregunta que se hizo fue la siguiente. Gauss se preguntó, si yo tengo cargas, o varias cargas, pero lo vamos a hacer para una para hacer más fácil inicialmente. Si yo tengo una carga puntual y la encierro sobre un volumen, así que tengo una superficie que es su frontera, y me hago la pregunta, ¿cuál es el flujo que cruza esa superficie? Y lo que va a descubrir Gauss es una ley muy profunda que nos va a decir que en realidad el flujo es proporcional a la carga que hay en el interior. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Esto tiene una repercusión física enorme. Nos va a permitir reescribir las leyes de la electrostática de otra forma. De hecho, ya no les voy a decir que el campo eléctrico es la carga partido por 4pi epsilon de R menos R', sino que en realidad lo voy a describir usando esta ley del flujo. De hecho, la gravitación, simplemente para adelantarlos, porque esto es importante, en vez de Newton haber dicho que la gravitación es simplemente que yo tengo dos partículas que tienen masa, M1 y M2, y hay una fuerza atractiva que es proporcional a una constante universal, que es la constante de gravitación universal, dividido por la distancia al cuadrado en la dirección radial. Si fuera Gauss, Gauss le habría dicho a Newton, mira, todo lo que tú dices en realidad se puede decir de la siguiente forma. Si tú tienes un objeto que tiene masa m, y cualquiera sea el objeto, da lo mismo la forma que tiene, y yo lo encierro en un volumen, entonces puedo mostrar que el flujo que genera esa masa m, cualquiera sea la forma de la masa m, es simplemente proporcional a la masa que hay en el interior. Eso da como conclusión que la fuerza va como el inverso al cuadrado. Es esta propiedad la que Gauss logró reescribir de una forma muy profunda, de una forma mucho más geométrica. ¿Perdón? ¿Hay una pregunta? ¿O estamos bien? Chico, y no quiero que nadie más haga con él. Chicos, lo vamos, re lindo. Okay. ¿Hay alguna pregunta o estamos bien? ¿No? Okay. Perdón. Ok, se voy a colocar eso, si no nos vamos a tener un poco de ruido. Ok, pensé que había una pregunta. Ok, entonces escribamos esta bonita ley, digamos, o tratemos de empezar a escribir esta bonita ley. Nos queda poquitito, pero poquito a poquito vamos a empezar a avanzarla. Entonces la pregunta de Gauss se hizo una pregunta muy naif. O sea, Gauss aprendió de Faraday que había un campo que ocupaba todo el espacio. Pero la pregunta muy inocente que se hizo Gauss fue, ¿qué pasa si yo coloco una carga puntual Q? ¿Ok? La cual genera un campo eléctrico radial, como lo hemos estado dibujando ya mucho tiempo, así. Y la pregunta que se va a hacer Gauss es, si yo me doy una superficie cualquiera, eso además es muy interesante, o sea, no sea una superficie la que uno le da gana, cualquier superficie. ¿Okay? Voy a hacer esta por ahora así, es una superficie, o sea, perdón, un volumen que tiene una superficie que está encerrada ahí. Encierro esto en un volumen. ¿Okay? Agarro mi carga
Y obviamente este volumen tiene una normal, la normal exterior. En este caso sí tiene sentido elegir una sola normal, porque vamos a suponer que la carga está al interior. Después les voy a enseñar qué pasa cuando la carga está al exterior. N. Y entonces la pregunta que se va a hacer Gauss es simplemente se va a preguntar cuál es el flujo sobre esta superficie S, que en realidad este S es la frontera del volumen que encierra este sistema. Aquí coloco un volumen, pero el ds que estoy tomando es justo la frontera que encierra este volumen. Y lo interesante que va a contar Gauss, ya lo voy a explicar, pero quiero anunciar el resultado, cosa que por lo menos tengamos claro en la dirección que me voy a ir, es que entonces calculo el flujo del campo eléctrico, así que eso es ds por delta S. Y lo que va a mostrar Gauss, y esto es lo que llamamos la ley integral, es muy bonito el resultado, voy a anotar el resultado de ya, es que no importa cuál sea la forma del volumen, ¿okay? No importa la forma, eso es lo más interesante. O sea, no es que use una esfera o un cilindro, cualquiera sea la forma del volumen, lo que vamos a mostrar, y eso es algo muy profundo, es que esto simplemente va a ser igual a la carga que está al interior partido por epsilon 0. ¿Okay? Entonces, la carga yo la encierro con cualquier volumen, y si calculo el flujo siempre va a mostrar que es la carga partido por epsilon 0. Es eso lo que vamos a llamar ley de Gauss. O sea, Gauss lo que nos dice es que, o su resultado fue que simplemente el flujo de campo eléctrico sobre una superficie cerrada, es igual a la carga encerrada, es igual a la carga al interior, Q, dividido por epsilon 0. Vamos a colocar en la constante permeabilidad, dividido por epsilon 0. Y este es un muy gran resultado. Realmente es un resultado muy importante. Este nos va a permitir, después vamos usando algunas estrategias, vamos a poder reescribir esta ley de una forma diferencial. Pero este resultado nos va a permitir reimplementarla incluso hasta la gravitación. Nos dice que, voy a insistir, en el caso de la gravitación, si yo tomo cualquier pedazo del universo y lo encierro en un volumen, el flujo gravitacional es proporcional a la masa que está al interior, salvo unas constantes, en este caso son las constantes de gravitación, como en este caso la constante epsilon 0. Este va a ser el resultado importante. Profe dice, sobre una superficie cerrada es igual a la carga al derivar. Es igual a la carga al interior. Ah, al interior. Al interior, es la carga que está al interior. Si colocas una carga al exterior, vamos a ver que eso anula el flujo, pero tiene que ser solo la carga que está al interior. Esto que está ahí, simplemente decirles por qué es importante. Esto es equivalente a que la fuerza sea el inverso al cuadrado. Y esto explica por qué Newton encontró esta ley. Él encontró esta ley para explicar el movimiento elíptico de los planetas. Pero la razón física de por qué la fuerza de Newton va como el inverso al cuadrado es porque tiene una ley de Gauss. Es simplemente que si yo tomo cualquier volumen cerrado en el universo y calculo el flujo sobre ese volumen, voy a encontrar que es proporcional a la masa al interior. Al igual como acá, voy a encontrar que es proporcional a la carga al interior. Esta es la razón profunda de por qué encontramos la ley de Coulomb. Después la vamos a escribir de una forma mucho más elegante, pero este es aquí el gran resultado, o la geometría, de por qué salen estas leyes del inverso al cuadrado. Tiene que ver con el flujo. Si fijan, es independiente del volumen que ocupe, ¿sí? Disculpe, una pregunta. ¿Es que esa como carga tiene que estar aislada para que cumplir esa ley? ¿O porque como dijo antes, si ya pone una carga cerca de ella, igual como que anula el campo, ¿no? No. Va a ser proporcional a la carga neta al interior. O sea, si colocas una carga positiva y negativa, te va a dar 0, pero entonces es proporcional a la carga neta, no a la carga, en este caso como puse una carga puntual es Q. Pero en realidad el resultado de él va a ser la carga, voy a colocar una palabra aquí neta, es decir, la suma de todas las cargas que están al interior. ¿Okay? Es un resultado muy profundo. Insisto, esto que vamos a mostrar es realmente el origen de todas esas cosas extrañas del 1 partido r al cuadrado, ¿sí? Usted todo el rato ha dicho en una superficie cerrada, un volumen cerrado.
Sí. O sea, pero por ejemplo yo pienso también si a mí me dicen, no sé, una carga, no sé, dentro de un cilindro infinito abierto. Yo no puedo ponerle una tapa. O sea, yo Sí, o sea, creo que matemáticamente, ponerle una tapa a un cilindro como que no cambiaría la integral, ¿o sí? no las cambiaría, Como- pero no las cambiaría porque en infinito se va a cero, así que tienes razón. ¿Ok? Pero o sea, pero a lo que yo voy es que siempre cuando uno tiene un volumen abierto, uno puede cerrarlo, ¿no? Y puede hacer, o sea, aplicar Gauss. no, pero por ejemplo acá, piensa en este volumen de acá, ¿cómo lo cierras? Porque aquí es finito. Ah, claro. No se puede. El problema es que la Hay que ser una superficie, superficie. No, claro, la no superficie es finita, ese es el problema. En cambio, acá son puras superficies finitas, pero cerradas. ¿Ok? En cambio, las que tú estás pensando son superficies Profe, finitas, abiertas. ¿Sí? profe, si no fuera una superficie cerrada, entonces cambiaría un poco lo de Q partido en epsilon sub 0. Sí. No, ahí no vale eso que está ahí, encuentras otra cosa. No vale, Entonces, no, no esto existe. solo vale por eso coloqué este símbolo que está acá. Esto solo vale, y quizás debería colocar un símbolo aún más enfático así, solo vale para superficies cerradas. ¿Ok? ¿Ok? Si calculas acá el flujo del campo eléctrico es finito y depende de la distancia. Esto de acá, fíjate, ya no depende de R, no depende de nada, es un número constante. Es una propiedad intrínseca que hay en el interior. Es eso lo que vamos a tratar de descubrir con cuidado en la próxima clase, pero es esto que está acá. Y vamos a ver que tiene que ver con la pura geometría, pero es eso lo que les quiero enseñar. Eso fue lo que descubrió Gauss. ¿Ok? Así que medítenlo porque realmente es algo muy profundo, con lo cual esto de acá, vuelvo a insistir, todas estas cosas que uno dice, ¿por qué la ley de tracción gravitacional es 1 partido por R cuadrado? ¿O por qué esto es 1 partido por R cuadrado? Viene de esta propiedad geométrica que la voy a explicar con más cuidado, que tiene que ver con una cosa que llamamos el ángulo sólido, pero lo voy a explicar con cuidado en la próxima clase, geométricamente, por qué se encuentra este resultado tan importante. ¿Okay? Esto nos va a permitir reescribir la gravitación y también reescribir las leyes de campo eléctrico, digamos. Por eso no usamos la ley de Coulomb, sino que vamos a tener una ley que la ley de Coulomb es una consecuencia trivial de aplicar siempre una carga puntual. Pero eso lo vamos a descubrir en la próxima clase. ¿Okay? Entonces, pregunta, ¿hay alguien que tenga algo que no quedó claro hoy día o tenga una pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿No hay nadie que tenga alguna duda? Entonces, si no hay dudas, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase entonces el jueves. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a quedarnos hasta ahí. Y entonces nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense entonces. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Adiós.